Hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de Jueces. El capítulo número 6 del libro de Jueces. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo tiene por título Llamamiento de Gedeón. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vamos aquí a detenernos un momento. Este es el llamamiento, vamos aquí al principio. Este es el llamamiento de Gedeón. Recuerdan que el Padre Jehová de los ejércitos estaba con su pueblo cuando el pueblo estaba caminando recto, cuando el pueblo estaba en obediencia. Entonces, cuando el pueblo se apartaba del Señor, se apartaba de los mandamientos, se apartaba de los estatutos, hacía lo contrario a lo que Dios les había mandado, Dios se apartaba. Y ya ellos no tenían el favor de Dios, ya ellos no tenían la ayuda de Dios. Dios los dejaba, se apartaba. Si ellos en algún momento tenían que ir a la guerra, el Señor no estaba con ellos. Y ellos perdían. Eran entregados, Dios los entregaba a los enemigos y pasaban muchas calamidades, como las que estaba sucediendo en ese momento, en ese tiempo. ¿Todo por qué? Porque se apartaban de los caminos del Señor. Dejaban de hacer lo que Dios les había mandado como estatuto, como mandamiento. Se iban, adoraban a otros dioses. Y por supuesto que Dios no podía seguir allí cuando estaban haciendo las cosas contrarias a lo que Él les había mandado, a lo que Él les había dicho. Y eso no está lejos de hoy en día, es lo mismo. Cuando uno está en obediencia, cuando uno está viviendo la palabra, cuando uno está caminando en rectitud, el Señor está con uno. Dice la Biblia que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante.
y ningún arma forjada en contra nuestra prospera. También recuerden que está en la parte de la bendición y las maldiciones. Si oyeres atentamente a mi voz y la persona cumple los mandamientos, vive la palabra, vive los mandamientos, que trae como consecuencia el obedecer la palabra de Dios, bendiciones. Pero la persona, cuando desobedece la palabra, cuando se aleja de lo que es los mandamientos, hace lo contrario a lo que Dios ha mandado en la Biblia, en la palabra, ¿qué sucede? En ese momento que la persona está en desobediencia, en rebeldía, en pecado, allí no tiene respaldo de Dios. Las bendiciones de Dios no pueden fluir allí. ¿Qué pasaba aquí? Cuando ya ellos empezaban a vivir calamidades y eran oprimidos, hasta que después comenzaban a clamar a Dios. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Comenzaban a clamar a Dios y Jehová escuchaba. Y hoy en día es lo mismo. La persona puede estar haciendo el mal que pueda estar haciendo, pero cuando llega un momento que entra en conciencia, en arrepentimiento de verdad, un corazón contrito y humillado delante de Dios, se humilla delante de Dios, clama a Dios, el Señor responde. El Señor responde. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, también dice la palabra, y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Entonces, cuando ya dejamos de hacer lo malo, que ya el Señor nos ha procesado, nos arrepentimos, nos apartamos, el Señor nuevamente volvemos a tener, como quien dice, el favor nuevamente de Dios. El Señor vuelve otra vez a apoyarnos, a estar con nosotros. Y vuelve a derramar sus bendiciones sobre nosotros. Y aquí mismo, eso es lo que pasaron el pueblo de Israel. Dice, y los hijos de Israel, fíjense, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Cuando ya la persona comienza a hacer lo malo, a desobedecer a Dios, Dios empieza a tratar con la persona y la persona nada, no escucha, no quiere, insiste al pecado, insiste. Ya llega un momento que Dios lo entrega en manos del enemigo. La persona entra ya en desobediencia, en rebeldía, no quiere alinearse a la palabra y comienza a vivir aflicciones, cosas. Cuando se trata por el pecado, cuando se trata. Entonces dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. El enemigo prevaleció contra el pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Fíjense hasta qué punto se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, se ponían ellos a sembrar, subía el enemigo, los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Acababan con todo. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. O sea que era muchísimo el enemigo. Ellos y sus camellos eran innumerables. Wow. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjense por qué venía todo eso. ¿Por qué venía toda esa calamidad a ellos? Por el pecado, por haberse apartado de Dios, por haberse ido tras dioses ajenos. Fíjense todo lo que sucede cuando una persona se aparta del Señor. Estamos hablando de este caso cuando se apartan.
cuando ellos entraban en desobediencia y se olvidaban de Dios y todas esas cosas. Porque recuerden que también está la otra parte, que cuando Dios también prueba, pueden ser lo que pasó con Job. Job le pasó de todo. Dios permitió que el enemigo matara a sus hijos, lo dejara arruinado, pero era porque estaba siendo Job probado. Porque dice la Biblia que Job era un hombre justo. Entonces el caso de Job no era de pecado, sino porque estaba siendo probado. Pero ya en este caso, fíjense que ellos quedaban hasta empobrecidos. El enemigo los dejaba empobrecidos. No les dejaban avanzar, crecer, nada. Pero ya este caso era porque se habían apartado de Dios. 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a todos a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense esas dos características. Gedeón, un varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en sus manos. En su mano. 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, el bastón. Tocó con la punta la carne,
y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Oh Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy, en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Vamos aquí a detenernos un momentito. Aquí vemos que Dios le mandó a Gedeón a que fuera y derribara el altar de Baal y la imagen también de acera que estaba junto a él. Si eso lo llevamos hoy en día, ¿verdad? Recuerden que en los tiempos bíblicos ellos iban a la guerra, mataban, conquistaban, derribaban esos lugares altos. Hoy en día dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre como antes, que ellos, la lucha era contra carne y sangre porque ellos tenían que matar y conquistar y todo así de esa manera. Pero hoy el Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. O sea que nuestra lucha es espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra no es contra el hermano, contra el prójimo, contra el vecino, no. Sino con lo que está operando allí. A nivel de ciudad, a nivel de barrio, a nivel de nación. Como vemos aquí, ¿verdad? Que había un lugar alto donde adoraban idolatría. Hoy en día también en medio de un barrio, en medio de una ciudad, también hay lugares altos de idolatría. Entonces, ¿cómo sabemos esos lugares altos? Allí están operando espíritus de las tinieblas, potestades, huestes de maldad. O sea, allí hay operando esos espíritus malignos que tienen dominada a toda esa región de allí. Ellos tienen dominado a toda esa región. Entonces, hoy en día hay una cosa que se llama lo que es cartografía espiritual. ¿Qué sucede? Hoy en día se continúa haciendo eso, lo que dice aquí la palabra. ¿Qué sucede? No se hace físicamente, como Dios le mandó a Gedeón, ve y derríbalo, ese lugar alto. Físicamente hoy no se hace, no se puede hacer eso, pero se hace de una manera espiritual. Ese lugar alto, esa idolatría que está allí, en guerra espiritual, las iglesias que viven alrededores, ayunan, se meten con el Señor, guiados con el Señor, y en guerra espiritual derriban esas potestades, eso que está operando allí en esos lugares altos de la ciudad. Donde está la iglesia, en las regiones donde está la iglesia, en esa comunidad. Porque esos espíritus malignos que adoran son los espíritus malignos que tienen cegados y controlados a las personas. Por eso que a las personas no les cuesta
convertirse a Cristo, o al menos escuchar la palabra del Señor. Pero aquí vemos que de manera natural, físicamente, Dios le mandó a derribarlo. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová. O sea que después que destruyeron, Dios manda edificar un altar. Entonces después que se destruye espiritualmente eso, lo que allí puede estar operando, allí se levanta un altar de adoración a Dios. Proclamando a Cristo, adorándolo, exaltándolo y declarando que Él es el que está gobernando en ese lugar. Y edificó un altar a Jehová tu Dios, dice el 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, los hizo de noche. De verdad que él era valiente. Valiente porque él sabía que si él hacía eso, eso era motivo de muerte. Era motivo de muerte. Y fíjense si Gedeón no era tan, aunque lo hizo de madrugada, ¿no? Para que no lo vieran. Pero el hecho no es ese, sino que lo hizo, se atrevió a hacerlo, sin importarle que lo pudieran matar, porque eso era motivo de muerte. Y miren si no era motivo de muerte lo que pasó. Entonces dice que lo hizo de noche. Tomó unos hombres y lo hizo de noche. Entonces el 28 dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, o sea, buscando e indagando, se pusieron a investigar, a indagar. Les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo. Fíjense, eso era motivo de muerte. Entonces los hombres de la ciudad, fíjense, se reunieron y llegaron hasta allá donde él vivía. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Entonces aquí nos hace recordar algo. Muchas veces el Señor nos pide que hagamos algo y nosotros no lo hacemos por temor. Por temor que el que dirá la gente, por temor de que si hago eso, no, mira, porque van a hablar de mí, van a decir de mí, que si hago eso, mira las consecuencias, va a pasar esto, aquello. Y aquí vemos que Gedeón no pensó en las consecuencias, porque cuando Dios habla, obedece, uno obedece. Y Jehová habló y él obedeció. Y él sabía que eso era motivo de muerte, y eso a él no lo detuvo. Por eso que dice Dios, por eso que le dijo el ángel así, hombre esforzado y valiente, porque de verdad que era un valiente. Él pudo haber dicho, no, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Era para que me mate todo el pueblo? Porque eso era motivo de muerte. Y fíjense que él hizo lo que Dios le mandó. Y a él no le importó. Era motivo de muerte y a él no le importó. Pero ¿qué creen? Que cuando alguien obedece, cuando Dios manda hacer algo, ¿ustedes creen que Dios va a dejar abandonada a la persona que él mismo le mandó a que hiciera tal cosa? Dios no va a dejar abandonada a la persona. Más bien Dios lo va a exaltar, porque fue obediente, porque fue fiel. Entonces llegaron esos hombres, los de la ciudad, dice, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo
con el que derribó su altar. Es lo que estaba diciendo, es lo que le estaba diciendo, le dijo el papá, le dijo, ¿por qué defienden a Baal? Le estaba diciendo a la gente del pueblo. ¿Por qué defienden? Es el papá de Gedeón. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Fíjense. Fíjense. ¿Dios iba a abandonar a Gedeón? Jamás. Porque si fue Dios el que habló, si fue Dios el que mandó a hacer eso, le dio esa asignación, él obedeció sin importarle, él sabía que era motivo de muerte, pero Dios jamás ni nunca iba a permitir que él muriera. Y fíjense cómo, de qué manera Dios le dio sabiduría a su padre para que hablara de esa manera. Y aquí y Dios salvó aquí a Gedeón, porque el pueblo no hizo nada, o sea, el pueblo no pudo hacer nada. Entonces vemos aquí, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, dejen, si él es un Dios, que él mismo se defienda y que arremeta con el que lo derribó, o sea, con Gedeón. Y la gente que diría, bueno, es la verdad, si es un Dios, bueno, él mismo se va a defender. 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Fíjense. En aquel entonces el Espíritu Santo, recuerden, él no moraba en las personas, pero venía así, por tiempo, por momentos ahí reposaba. Venía sobre la persona, usaba a la persona mientras tanto y después se iba. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. O sea que fue obra del Señor, de Dios. Por eso que vino el Espíritu de Jehová, vino sobre él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Nectalí, los cuales salieron a encontrarle. Fíjense, estaba enviando mensajeros y la gente estaba acudiendo. Las tribus estaban acudiendo. Pero eso fue por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Porque Dios ya tenía planes. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahí le estaba diciendo, ¿verdad?, que esa noche que iba a poner una lana de ovejas en el suelo del campo de trillar. Y si por la mañana la lana estaba mojada con el rocío, pero el suelo estaba seco, entonces él iba a saber que Dios lo iba a ayudar a él a rescatar a Israel como él lo había prometido. 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Fíjense, Dios se glorificó allí, se manifestó allí. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón.
te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahí vemos que cuando Dios está en el asunto, Él se manifiesta. Cuando Dios está respaldando a una persona, a un ministerio, el poder de Dios se manifiesta. Ahí vemos a Gedeón clamando y Dios le está respondiendo, porque Dios estaba en el asunto. Cuando Dios no está en el asunto, cuando Dios no está apoyando un ministerio, cuando Dios no está apoyando a una persona, sucede como un dicho que se dice, brilla por su ausencia. La persona puede orar y todo, pero Dios allí no se va a manifestar, así como lo hizo aquí con Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios no está en el asunto, porque allí no hay respaldo de Dios. Pero vemos que será la voluntad de Dios, Dios utilizará a Gedeón para liberar al pueblo de Israel. Y vemos como en todo el relato, vemos como el respaldo de Dios estaba con él. Y vemos también a Gedeón con prudencia, porque eso es el prudente, el pedir confirmación. Fíjense cómo él pidió confirmación y volvió otra vez. No, ya esa era la tercera vez. La primera vez fue cuando se le apareció allá, debajo del árbol allá. La primera vez que le fue y hizo la comida. Después ahora hizo la prueba del vellón. Y por tercera vez le volvió otra vez a pedir otra prueba con el vellón. Y en todas Dios dio respuesta, Dios se manifestó. Dios se manifestó. Entonces vemos allí otra característica de Gedeón, aparte de ser valiente, guerrero, esforzado. Vemos que era un hombre también prudente. Un hombre que buscaba la confirmación del Señor. O sea que no se iba de buenas a primeras como muchas veces hoy día pasa. Que de repente Dios me dijo y de una vez ejecuta a la persona. No, primero hay que buscar, primero hay que meterse con el Señor en oración para ver si fue de verdad que Dios dijo, para ver si fue de verdad que esto es de Dios o no es de Dios. Porque la confirmación hay que buscarla. Ah, que tuve un sueño, ¿qué tal? No hay que orar para ver si ese sueño es de uno mismo. O es del enemigo, porque el enemigo también da sueños. O es de Dios. Las confirmaciones hay que buscarlas. Así como hizo Gedeón. Uno confirma. Y si Dios da confirmación, si ese sueño es de Dios, si esa palabra es de Dios, Dios está allí en el asunto. Y si es de Dios, uno va a orar, va a pedir confirmación, como hizo Gedeón, y Dios va a responder. ¿Por qué? Porque Dios es del asunto. Dios está allí. Y porque la cosa vino de parte del Señor. Entonces Dios va a hablar, Dios se va a mover y Dios se va a manifestar. Amén. Entonces ahí hay mucho aprendizaje. Tenemos que aprender todas esas detalles, todas esas cosas. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, verdadero, Padre amado. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por 1. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, en el nombre del Señor Jesús, con tu preciosa sangre y con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.